¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video de martes, ya en la cuenta regresiva para que nos espera el fin de semana, realmente un fin de semana intenso. Son 4 carteleras y se destaca evidentemente como la más importante, la encabezada por Shakur Stevenson y Teófimo López. Teófimo López y Shakur Stevenson. Va a estar en juego el título de las 140 libras de la Organización Mundial de Boxeo en poder de Teófimo López, que a la sazón es el supercampeón y él se autodefine como el mejor de los superligeros de la actualidad. ¿Lo será o no lo será? Para empezar, en esta pelea contra Shakur Stevenson no es el favorito. Al menos en las casas de apuestas aparece adelante Shakur Stevenson, algo con lo cual uno puede discrepar. En lo personal, en este momento yo esa pelea la tengo un 50-50 y les puedo garantizar que es muy difícil tener un consenso, un autoconsenso sobre cuál de los dos puede tener las mayores opciones de victoria en una pelea que en lo previo realmente resulta demasiado pareja. Pero vamos a empezar analizando las peleas recientes, cuál de ellas se puede darnos una pauta del Shakur que veremos y el Teófimo que veremos. En el caso de Teófimo López, si tomamos dos de esas peleas que son diferentes entre sí, pero ante rivales técnicos, quizás de allí se pueda extraer aquellos argumentos que nos permitan ver que Teófimo López puede ser el que se lleve la victoria. El Teófimo López, que enfrentó, por ejemplo, a un técnico como Vasil Lomachenko, realmente nos demostró que puede ser aplicado, que puede emplear un plan exitoso y cumplirlo a la perfección. Le anuló las salidas, fue permanentemente agresivo en los primeros asaltos, se llevó prácticamente los primeros 6 o 7, después del séptimo es cuando empieza a asomar el Vasil Lomachenko que todos conocíamos, trató de ser él más incisivo, tener la iniciativa, pero lo anuló muy temprano, con un trabajo excelente y realmente se llevó una gran victoria. Después se enfrentó a otro técnico como Sandor Martín y fue totalmente lo opuesto. Tuvo inconvenientes con el jab de Sandor Martín, tuvo inconvenientes cuando este golpeaba y salía hacia los laterales, lo tuvo que buscar desde demasiados ángulos, tuvo que estar girando permanentemente, se complicó, fue a la lona y fue una pelea que en definitiva para muchos debió ganarla el español, como que hubo allí una injusticia con el resultado, pero definitivamente son dos polos opuestos. Es algo a lo cual nos ha acostumbrado Teófimo López, que depende mucho del momento. A veces llega enfocado, llega con la capacidad mental apropiada y nos da una excelente pelea, como en otras oportunidades, como le pasó con Clashet, como le ocurrió con Jamaine Ortiz, como le ocurrió en aquella pelea increíble que perdió con Cambosos y otras más, donde parece que hay aspectos relacionados con su propia personalidad mental que le juegan malas pasadas y no es totalmente lineal y regular en los comportamientos boxísticos de una pelea a la otra. Yo no tengo duda que aquel Teófimo López que venció a Vasil Lomachenko, si repite un desempeño como aquel, seguramente va a tener las mejores opciones de llevarse la pelea y ya les voy a explicar por qué. Ahora, si vemos al mismo Teófimo López que enfrentó a Sandor Martín, no hay duda alguna en vaticinar que la victoria va a ser del favorito en las apuestas. Me refiero a Shakur Stevenson. ¿Qué es lo que pasa con Shakur Stevenson? También podemos medir las peleas pasadas, las últimas peleas, y en algunas de ellas nos puede dar una pauta que también confunde cualquier tipo de vaticinio basado en sus desempeños anteriores. Por ejemplo, la que lo enfrentó a la Granada de los Santos, que terminó bajo abucheos, al punto que tuvo que pedir disculpas Shakur Stevenson y hasta amenazó con abandonar el boxeo. Se vio mal, se vio extrañamente mal. No tuvo tampoco delante un boxeador que lo exigiera. La Granada realmente ocupó un papel de espera, lo mismo que hizo él, y terminaron los dos abucheados y silbados en una pelea que ganó evidentemente Shakur Stevenson, pero no dejó nada. Después lo vimos contra William el Camarón Cepeda, donde quiso borrar rápidamente ese pasado, limpiar su imagen, y la hizo yéndose al otro extremo, a pelearle del tú por tú, a esperarlo en las cuerdas, respondiéndole de contragolpe, yendo a los intercambios, fajándose por momentos y recibiendo golpes muy duros. Esa pelea dejó muchas cosas. En primer lugar,
una experiencia que yo creo que no la quiere repetir Shakur Stevenson porque él mismo lo ha reconocido. Realmente le sintió la mano el camarón. Hubo un momento en el cual las cuerdas evitaron que fuera la lona y simplemente ganó esa pelea. ¿Por qué? Porque demostró resistencia al golpeo por un lado y además porque fue exigida su velocidad de golpeo y realmente respondió de buena manera. Pero puso en riesgo la victoria precisamente por asumir una postura boxística a la cual no está acostumbrado. ¿Cuál creo que es el modelo de Shakur Stevenson que quizás veamos este sábado? Uno muy parecido al que enfrentó a Robson Conceição, el brasileño, que fue una pelea en la cual él no evitó el intercambio, caminó por delante de la línea de golpeo, por momentos se plantó en el centro del cuadrilátero, lo esperó, esquivó, pasó muchos golpes y lo golpeó allí avanzando desde la segunda distancia y le llegó con buenos golpes. También recibió unos buenos trayazos, pero mostró mucha capacidad de finteo frente a Robson Conceição y nos dieron una muy buena pelea, una pelea entretenida, donde no fue el Shakur Stevenson de siempre, no fue aquel hombre que rehúye el intercambio, que rehúye la pelea, no, supo pelear en retroceso, supo utilizar ángulos y sobre todas las cosas lo mejor que él hace es trabajar el jab y desde allí sacar sus combinaciones sorprendiendo, fundamentalmente apelando a su velocidad. En ese caso, entonces, y de los nombres que utilizamos en la portada de este video, ¿qué es lo que podemos empezar a pensar de la pelea de este sábado? Que el Shakur Stevenson que veamos seguramente va a ser una mezcla del Shakur que enfrentó al Camarón Cepeda con aquel que enfrentó a Robson Conceição. Un hombre que no se va a regalar en los intercambios, pero que no va a dudar en dar el paso adelante, va a ir colocando golpes en velocidad, va a utilizar mucho el jab, va a ir saliendo hacia laterales y lo va a pasear, lo va a obligar a Teófimo López a estar permanentemente girando para desconcertarlo, para desconcentrarlo en cierta medida y de esa confusión evitar que utilice el arma principal, Teófimo López, que es el gancho con la izquierda y, sobre todas las cosas, conectar entrando a sus rivales en golpes de velocidad, golpes de poder. Se sabe, digamos, está allí en tela de juicios en esta división. Teófimo López tiene tanto poder como lo tuvo en 135 libras. Ese puede ser un factor importante porque yo no tengo duda que los dos se van a conectar. Tampoco Shakur Stevenson parece tener aquel poder en la pegada que pueda hacernos imaginar en un nocaut temprano, por ejemplo, con algún golpe que lastime, pero tenemos claro que son dos hombres rápidos, dos hombres de combinaciones veloces, pero dentro de ese equilibrio, evidentemente, el jab de Shakur Stevenson puede ser el que marque algún tipo de diferencia, porque va a ser una suerte de timonel, detrás del cual va a estar trabajando, lo va a utilizar de manera defensiva y también lo va a utilizar para emplearlo en sus ataques. Algo de lo que hizo contra el Camarón Cepeda lo va a emplear esta vez, no va a rehuir el intercambio porque evidentemente después que le compruebe el peso en la mano de Teófimo López, seguramente él va a agilizar su ofensiva a los efectos de no perder demasiados asaltos, porque esta pelea promete decidirse allí en los asaltos finales, algo parecido a lo que sucedió en la última pelea que vimos, me refiero a la reciente de Muratalla contra Andy Cruz, que se definió en los asaltos de campeonato. Van a tener los asaltos de campeonato mucho que ver también en esta pelea. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder con Teófimo López, con su trabajo inicial? Teófimo es un hombre que generalmente se ve mejor en los primeros asaltos y no ya sobre el final. En el de la segunda parte de la pelea para adelante, él empieza a perder ritmo, empieza a decrecer en su trabajo, pero en los primeros asaltos él siempre va de más a menos y precisamente aquella pelea contra Vasil Lomachenko demostró eso. ¿Qué es lo que yo creo que debe hacer Teófimo López en esta pelea? Hacer algo muy parecido al plan de pelea que le dio tanto resultado a Raymond Muratalla contra Andy Cruz. Salir rápidamente a ocupar la iniciativa, el centro del cuadrilátero, ser el hombre de la iniciativa y empezar a ganar por ahí los asaltos. Contra Lomachenko le fue muy bien en los primeros episodios, en otras peleas flaqueó, pero fundamentalmente por esa falta de enfoque y esa manera irregular de presentarse de una pelea a la otra. Pero quizás en esta, que viene trabajando con mucha calma, con poco ruido, como que está muy dedicado y enfocado, seguramente vamos a ver un Teófimo López que desde temprano va a ocuparse de la iniciativa, va a ser el hombre de poner presión, más allá de que sea una presión controlada.
no es que vaya rápidamente a buscar conectar golpes, digamos, con mucha ansiedad, sino que va a ir colocando golpes quirúrgicos, va a esperar, va a intentar que cometa algún tipo de error Shakur Stevenson, pero va a tener la iniciativa porque eso le va a garantizar otra mirada por parte de los jueces. Seguramente esta pelea en el conteo de las tarjetas se la va a llevar Teófimo López en los primeros 3 o 4 asaltos y veríamos a partir del quinto a un Shakur Stevenson que empieza a controlar, tomar el control de la pelea en función de los riesgos que tome en el ataque. Es un verdadero, al igual que la pelea anterior, este también es otro jeroglífico. Seguramente en la previa vamos a tratar de ajustar nuestro pronóstico, pero por lo pronto es demasiado difícil avisorar en lo previo un ganador. Por eso, al menos ahora, desde mi mirada, esta pelea de Teófimo contra Shakur es un plano 50-50.